Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Para el Ateneo de Granada es un honor y una alegría personal para su presidente tener esta tarde con nosotros a Carmen Morente. Dentro de las preocupaciones del Ateneo, como no puede ser de otra manera, está la memoria histórica y tenemos un ciclo de actividades en torno a la memoria histórica. En este caso, se trata de una memoria cercana. En su momento, cuando nos propusimos invitar a Carmen Morente a hacer una conferencia con el título que ella eligiera, y una vez que supimos el título, yo me empeñé en no presentar esta conferencia. En su momento pensé, ¿tendré yo alguna resistencia, esas de las que hablamos los psicoanalistas, a propósito de presentar a Carmen Morente? Y más que una resistencia es que no me consideraba yo en condiciones como para presentar a Carmen, a quien yo admiraba ya hace 40 años. Y le pedí a Juan Ferreras que fuera él el que presentara a Carmen. Y me dijo que encantado, pero que esta tarde se encontraba fuera de su casa, estaba en Castilla, no recuerdo bien dónde. Y después intenté que otro testigo de aquella época, que es Bruno Alcaraz Massá, también hiciera la presentación, de manera que al final él tampoco ha podido y yo héteme aquí con el honor de presentar a Carmen Morente. Ella dice que ha trabajado en un hospital, pero Carmen Morente es una trabajadora nata, ya lo era cuando teníamos 20 años. Y ahora tenemos 60 y seguimos trabajando. Luego hay algo de sintomático en nuestra actividad con esto del trabajo. Porque además de trabajar en un hospital, Carmen se licenció en la Universidad de Granada, en Historia del Arte, pero también en la escuela, y estudió en la Escuela de Magisterio. Y desde entonces hasta ahora yo he sabido poco de Carmen, he sabido más de Roque Hidalgo, pero he sabido poco de Carmen, porque Carmen ha sido una gran viajera. He sabido de ella por un currículum que me han pasado bajo cuerda. Y es una gran viajera, divulgando su Granada, su Federico García Lorca, en distintas instituciones latinoamericanas, donde ha impartido clases en seminarios determinados, donde ha hecho incluso de periodista, con aquella entrevista fantástica que a mí me llegó, a Hugo Chávez en su momento, en reuniones de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y como escritora ha publicado artículos de análisis político en las revistas Laberinto, El Otro País de este Mundo, Debate Abierto, El Rebelde, y destaca su trabajo en España en Crisis de 2011, editado por el diario El Correo del Orinoco, relatos cortos premiados en varios concursos literarios, directora de una revista teórica, es decir, una vida de trabajo. Mira, Carmen, yo pienso que con el título de tu conferencia se me confirma a mí, por lo menos, lo que siempre he pensado de aquellos años, que hay un saber en reserva, que hay todavía cosas que podemos elucidar de aquellos años previo a la muerte de Franco o posteriores a la muerte de Franco, en lo que se llamó, vamos a utilizar el último libro de Enric Juliana sobre la cárcel de Burgos, ¿no? El proceso cuando estuvieron en Burgos, ese libro fantástico editado el año pasado, que se llama Aquí no se viene a estudiar. Y desde entonces hasta que nosotros llegamos a la universidad en los años
72, 73, a partir de los años 70, hasta que ya salimos de la universidad en los años 80, para mí que sobre aquellos años efectivamente hay un saber en reserva, lo mismo que lo hay siempre en la memoria histórica. ¿Qué tipo de saber hay en reserva? Antes, cuando hemos iniciado nuestra conversación, tú nombrabas una huelga de hambre en el 77 en el rectorado de la Universidad de Granada, y yo te he recordado organizar contigo el primer 5 a las 5, rodeados por guardias civiles, como muchas veces Juan de Losa ha contado después y tantos otros. Pero es que además en aquellos años aprendimos dos cosas que para mí son fundamentales en este momento, aplicables ahora. La primera, aquello que aprendimos en la conferencia de Althusser en el crucero del Hospital Real, aquella conferencia para 3.000 alumnos, en francés, que no entendimos ni pajolera, pero aprendimos una cosa ese día, que la historia no tiene sujeto ni tiene fines. Que el sujeto de la historia está por construir y que los fines de la historia están por construir, no están determinados de manera previa. Eso es Althusser y eso es Juan Carlos Rodríguez. Y la segunda cosa que me parece que aprendimos en aquel momento, sobre todo a propósito de cómo hicimos con la ciudad en el 5 a las 5, es lo que voy a llamar la mayoría social. Aprendimos a trabajar no solo con nosotros, con los que pensaban igual que nosotros, sino con otros estudiantes, fundamentalmente de lo que llamábamos la democracia cristiana. Conseguíamos aliarnos con lo que entonces era la democracia cristiana de los estudiantes. Aprendimos de los obreros, sobre todo a no correr delante de los grises, que fue lo que me pasó a mí una vez en Puerta Real, que no había cojones que me separara yo del abrazo que me habían dado para ir en cabeza. Aprendimos también a meter incluir dentro de la mayoría social a los profesionales liberales, a los profesores de la universidad, lo que llamo la mayoría social. Y ahí me parece que hay algo en ese saber en reserva que tenemos que recuperar para la actualidad. Esta era mi presentación, el saber de ti. Y ahora cuando te escuche voy a saber más cosas de las que tú has pensado sobre aquello que yo también viví. Así es que, bienvenida. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Carmen Morente. Buenas tardes. Como siempre, agradecer al Ateneo de Granada la iniciativa que tomó para desarrollar la actividad de esta tarde. Gracias a Maribel Lázaro, tan trabajadora siempre y cumplidora en estas tareas. Gracias a mi compañero Jesús Ambel por las palabras que me ha dedicado y gracias a todas y a todos los presentes que leyendo la lista que me va mostrando Roque, pues veo muchísimas caras conocidas y realmente personas entrañables y a las que le tengo consideración y cariño. Yo quiero dedicar esta intervención a mis compañeras y mis compañeros de lucha y particularmente siempre lo hago a Isabel Alonso Dávila, la valenciana, a Luis Moreno, el masero, a Fernando Bull, Fernandito, a Julia García Leal, que tuvo el valor de fugarse de la Comisaría Provincial de Granada, a don Jesús Lenstuero, nuestro decano, el decano de letras, al que llamaban la guindilla roja, y de manera muy sentida a nuestro desaparecido compañero y asesinado, Javier Verdejo Lucas. Yo nunca he dejado ser miembro del movimiento estudiantil, o sea que lo que hoy vamos a conversar me resulta muy próximo en mi vivencia y en el tiempo. Para mí, mi paso por el movimiento estudiantil fue una enseñanza y una experiencia que marcó mi vida y marcó mi identidad como persona y como mujer. Ser estudiante, ser miembro del movimiento estudiantil antifranquista y anticapitalista, como luego veremos,
me ha permitido conectar con otras muchas realidades. Yo he ido buscando a los estudiantes movilizados en todas las partes del mundo. Pude compartir, ya eran adultos mayores, con representantes del Instituto Politécnico Nacional de México, los protagonistas de los acontecimientos del mayo del 68 en México, en Distrito Federal. Si he pasado por la Universidad de Valladolid, se me han ido las piernas, plum, plum, me he metido en la universidad, he visto los corritos de gente joven y me he aproximado a decirle, ustedes saben que en tal año se cerró esta universidad por orden del gobierno, la solidaridad que desarrollamos en todas las partes para que abrieran Valladolid, que abran Valladolid, que abran Valladolid. O sea que me siento y me seguiré sintiendo siempre como parte del movimiento estudiantil. Yo siempre que he tenido la posibilidad de hablar del movimiento estudiantil en la época de Franco lo he hecho porque creo que tenemos una deuda, que se tiene una deuda con él de reconocimiento y de memoria. Desde el año 99 lo vengo haciendo, a petición de jóvenes estudiantes organizados, a petición de organizaciones antifascistas, de organizaciones republicanas, en presentaciones de libros, en algunas efemérides. Yo siempre que puedo hablo del movimiento de los estudiantes contra Franco por otra universidad y por otra sociedad. Creo que es la primera vez que tengo un público no joven y que en gran medida habrá vivido parte de las experiencias que yo voy a historiar. Y eso me evita hacer muchísimas aclaraciones que me he visto obligada a hacer en las ocasiones que he hablado delante de jóvenes estudiantes. Para mí esta es una historia que reconstruyo desde las entrañas del movimiento estudiantil, desde sus fundamentos teóricos, desde sus documentos, desde sus protagonistas y sobre todo desde su compromiso y de la autocrítica última que pudimos realizar. Como materiales que siempre tengo en lo alto de mi mesa de trabajo, porque como no dejo de ser estudiante, no los quiero clasificar en las estanterías de mi casa, pues os muestro, son por orden cronológico, las 3 lecciones sobre la Universidad Española de Manuel Sacristán Luzón. Esta edición es del año 72, pero el texto, el opúsculo es anterior, pero circulaba de manera clandestina en la universidad. En este libro aprendimos que la universidad era un aparato ideológico del Estado y que su función era la reproducción de la élite. Ahí queda eso porque con eso se construye gran parte del ideario de lucha de los estudiantes universitarios. En segundo lugar, la revista Materiales, este ejemplar de 1977, fue dedicado a los documentos del movimiento universitario porque ya recoge el movimiento de profesores no numerarios y desde luego es una obra excepcional porque se hizo muy pronto, en el 77, cuando todavía quedaban por escribir las últimas páginas del movimiento estudiantil antifranquista y porque estuvo hecho y dirigido por gente con una sensibilidad política especial porque formaron parte de ese movimiento universitario. Manuel Sacristán era el editor, el director de la revista Materiales y ahí trabajaban discípulos como Paco Fernández Buey, Rafael Argullol y otros. Por supuesto que el trabajo realizado por Alfonso Foronda, por Javier Sánchez, por Pedro Sánchez, ha sido extraordinario. 2 volúmenes titulados La cara al viento, Estudiantes por las Libertades Democráticas en la Universidad de Granada, que ha sabido aunar, además del análisis y la documentación, ha sabido aunar el testimonio. Es muy importante en la lucha de los movimientos sociopolíticos también contar con el testimonio. Para quien pueda estar interesado en la última lucha en la Universidad Franquista y en el Distrito Universitario de Granada, pues yo recomendaría que se acceda a mi tesina
que se tituló El edificio de la nueva Facultad de Filosofía y Letras de Granada, que realmente era la historia de un traslado y que refleja una lucha estudiantil que mencionaremos al final. Para entender los padecimientos y los obstáculos que sufrimos los estudiantes antifranquistas, como otros miembros de otros movimientos sociopolíticos, creo que es interesante este libro del periodista recientemente fallecido Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la transición, porque no solo explica los acontecimientos que ocurrieron, sino que hay un estudio riguroso por situar las víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares que actuaron en ese periodo, cuyas víctimas fueron, entre otras muchísimas, fueron estudiantes. Para entender la universidad que nos encontramos los estudiantes antifranquistas al llegar, creo que este libro sigue siendo emblemático. El atroz de Moche es producto de una tesis doctoral escrita por Jaume Claret y aquí se describe en qué situación quedó la Universidad Española tras el triunfo del fascismo sobre el legítimo gobierno republicano. Y por último, de esas cosas de esas novedades editoriales, pues tenemos el libro de Isabel Alonso Dávila, Como un pulso. Es una novela, pero desde luego que trata con bastante rigor, sin adjetivos, aspectos que pasan desapercibidos en otras documentaciones, porque aquí está muy presente la lucha cultural, la lucha contracultural, y está muy presente la lucha de las mujeres. Hay más materiales escritos sobre el movimiento estudiantil. Yo he podido seguir rastreando durante estos años, casi todos proceden de la academia, de la universidad, y tesis doctorales realizadas sobre el movimiento estudiantil en Valladolid, en Sevilla, en parte del movimiento estudiantil en Madrid, y, en fin, sería muy largo exponer esa otra bibliografía. Para entender qué universidad nos encontramos, no digo los estudiantes de las generaciones que estamos aquí presentes, sino cómo quedó la Universidad Española después del triunfo del fascismo, exponer que se construyó sobre un desierto, lo expresa muy bien Claret, de depuraciones, exilios y fusilamientos, donde además se produce una quiebra de toda una tradición que se venía acumulando desde la llamada pues, generación de plata o la década de plata de la ciencia, y que la universidad que se impone tras el triunfo de los golpistas se utiliza en primer lugar como premio para los beligerantes y allegados. Es una universidad sometida ideológicamente al control de la falange española que vertebra, como en otros aspectos de la sociedad española, un aparato jerárquico paramilitar. Estas palabras son muy fuertes, pero era así que se llamó el sindicato de estudiantes universitarios, que era obligatorio. Los estudiantes, cuando nos matriculábamos, ya estábamos asociados a ese sindicato y pagábamos nuestra cuota sindical. Ese fue el sistema corporativo que se impuso dentro de la universidad para reprimir a los estudiantes cuando fuera preciso y para reproducir el nacional sindicalismo generación tras generación. Nos podemos imaginar que los estudiantes de las primeras jornadas pues serían hijos de los vencedores y que hasta finales de los años 50, cuando empiezan a modificarse las condiciones socioeconómicas del país, pues ya se modifica también la estructura del estudiantado, porque tienen acceso a la universidad sectores que ya no vivieron la guerra civil, estudiantes jóvenes, chicos y chicas que ya no vivieron la guerra civil. Por lo tanto, una universidad antidemocrática
elitista, en el peor sentido de la palabra, muy autoritaria, reaccionaria y profundamente científica y de baja calidad. Para que entendamos cómo confrontó el movimiento estudiantil este modelo, reproduzco ahora lo que eran las consignas y los objetivos del movimiento estudiantil, que luchó por una universidad pública y gratuita, abierta y democrática, científica y al servicio del pueblo. Está claro que la confrontación estaba servida. En el inicio el título de la conferencia plantea como interrogante si el movimiento estudiantil antifranquista fue un mito o fue una realidad. Yo desde luego me pronuncio porque eso fue una absoluta realidad. Y no solo en las décadas en las que estamos hablando, sino que durante todo el siglo XX y en dos periodos que tienen sus similitudes, también muchas diferencias, pero que tienen la similitud de la palabra dictadura, tanto en la época de la dictadura de Primo de Rivera como en la época de la dictadura del general Franco, el movimiento estudiantil jugó un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos políticos nacionales. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el movimiento que se llamaba escolar, porque incluso su organización, la FUE, Federación Universitaria Escolar, hacía alusión a que los institutos de secundaria formaban parte de las universidades. Los estudiantes universitarios y escolares en la época de Primo de Rivera consiguieron colaborar de manera decisiva en la caída de la dictadura de Primo, en la caída de la monarquía borbónica y, como en aquella época de crisis, de pudrimiento del sistema político, se llegó a asociar dictadura con monarquía y democracia con república, también podemos decir en realidad que los estudiantes de la época, de la década de los años 20 e inicios de los 30, pues también consiguieron apoyar el advenimiento de la República. Tengo aquí un detallillo curioso, porque en Granada la FUE se legaliza el 15 de octubre de 1929. Y ya en el curso académico 1930-31, que todavía no se ha proclamado la República, un estudiante de medicina llamado Adriano López Peña toma la palabra en la apertura del curso académico y habla en nombre de la FUE. Aquí ya vamos a tener una primera diferencia en cuanto a épocas. La FUE fue legalizada, sin embargo, las organizaciones estudiantiles de la época del franquismo fueron permanentemente ilegales y reprimidas. Ya en la época de la dictadura franquista, el movimiento estudiantil fue tan real, que consiguió derrotar y hundir, el único movimiento que lo consiguió, un aparato ideológico militar del fascismo como fue el SEU. El SEU, el sindicato de estudiantes universitarios, fue derrotado por el movimiento estudiantil, de tal forma que el gobierno de turno de Franco tuvo que retirar al SEU de los pasillos universitarios, aunque siguió siendo una sección de Falange española. El movimiento estudiantil también fue una realidad tangible durante un periodo duro y problemático de nuestra historia, que fue la transición política y que yo pasaré a denominar transacción política. Si observamos la dirigencia de los primeros gobiernos y autoridades de este periodo, encontraremos muchos rostros y muchos nombres procedentes de la dirigencia del movimiento estudiantil, no solo en un primer momento, sino también y al menos durante 2 décadas.
O sea que don Manuel Sacristán Luzón llevaba razón incluso en el caso de aquellas estudiantes que luchábamos en contra de ese modelo de universidad como reproductora de las élites, porque al final, producto de la derrota política que sufrimos, también una parte de nuestra generación confluyó al final convirtiéndose en élite. El movimiento antifranquista además no era una cosa aislada en el mundo, que parece que se nos quita importancia porque solo luchábamos porque estaba la dictadura. No es cierto. El movimiento estudiantil en la época del franquismo fue tan internacional como el resto de los movimientos juveniles, y desde el siglo XIX los estudiantes se han venido movilizando en olas, en ondas, donde la cultura y la impugnación de los valores establecidos han estado presentes no solo por parte de los estudiantes, sino en general de los jóvenes. Nosotros nos tenemos que sentir parte de derecho del movimiento que se da en Europa, que se da en Estados Unidos, que se da en México y que se da en otras partes del mundo. Y además no fuimos ajenos a las luchas de los pueblos. Digamos que en el periodo que estamos analizando hubo 3 referencias que influyeron en la conciencia de los estudiantes antifranquistas, que nos movilizó a pesar de las dificultades y que fueron cronológicamente la Revolución cubana, que fue la lucha contra la guerra de Vietnam y que fue de manera ya más aproximada y más contemporánea nuestra sorpresa, nuestra alegría y nuestra solidaridad con la Revolución de los Claveles en Portugal. O sea que tuvimos muchos méritos y fuimos una realidad, no fuimos un mito. El movimiento de estudiantes universitarios en todo el mundo ha tenido siempre una debilidad que explica muchos de los problemas que tuvo en su desarrollo. Esa debilidad, muy bien definida por Paco Fernández Buey, consiste en la salida y entrada de permanentes levas de estudiantes en el ámbito universitario. En nuestra época podíamos estar 5 años, después con el tema de los grados y demás, pues menos años, ¿no? Pero cada 5 años se renueva totalmente el dispositivo humano del estudiantado, y eso además viene acompañado de una dispersión total de los estudiantes cuando acaban sus estudios, porque el abanico de ofertas profesionales en aquella época y de realidades laborales era amplio y nos dispersábamos de una manera natural, no teníamos más remedio que dispersarnos. Eso siempre fue un problema, porque mantener contenidos, mantener estructuras, todo esto, repito, clandestinidad, represión, ilegalidad, cuando además cada 5 años se desvertebra ese cúmulo, ese acumulado de fuerza, fue un hándicap muy importante. En algunos sitios intentaron solucionarlo, fueron experiencias muy pequeñas que no tuvieron prácticamente ninguna implantación y apenas momentánea, como en la Universidad de Barcelona, donde se crearon órganos consultivos en los que coincidían ex dirigentes estudiantiles con estudiantes que estaban realizando sus estudios. En realidad, lo que dio, porque tuvo continuidad, tuvo regularidad, tuvo problemas, pero tuvo continuidad y tuvo regularidad al movimiento estudiantil, fueron los partidos políticos de izquierda. Voy a mencionar los que yo conocí, las siglas de los partidos que yo conocí. Partido Comunista de España, que era en el que yo estaba militando. Nombro al PSUC, que no estaba en Granada, pero es que hablar del movimiento de estudiantes contra Franco o contra el Estado en este país sin nombrar al Partido Comunista en Cataluña, que se llamaba Partido Socialista Unificado de Cataluña, que tenía una hegemonía en el movimiento estudiantil grandísima y una influencia en todos los distritos universitarios, pues sería dejar el panorama bien corto. El Partido del Trabajo de España, la Joven Guardia Roja, que era su organización juvenil,
las plataformas anticapitalistas, el Partido Comunista Internacional, el FRAP, la OPI, dos organizaciones de base cristiana, la OAC y la JOC, así como el Movimiento Comunista y la Organización de Izquierda Comunista. Estos fueron los ejes que permitieron regularidad y estabilidad al movimiento estudiantil, que fue siempre visto por el régimen y por el Estado como un enemigo al que batir y contra el cual desplegó toda su maquinaria de terror y de represión. Nada más alejado de nuestra experiencia y de nuestras vidas que pensar que fue una alegría transitar por la experiencia. Bueno, una alegría porque el compromiso con las causas y con las estrategias que reclaman la satisfacción de las necesidades de la humanidad, del ser humano, de la clase trabajadora, del pueblo, de las mujeres, eso es una satisfacción y una alegría muy grande que todos llevaremos dentro, pero fueron, a pesar de nuestra juventud, años muy, muy difíciles. Y entiendo que hay una falla de memoria con el movimiento estudiantil, aunque se hayan escrito estas cosas, porque ha sido muy escasamente reconocido, ha desaparecido de la cultura política y de las efemérides, ha sido poco estudiado a pesar de las referencias que yo he hecho y mucho menos reivindicado. Y sin embargo, el movimiento estudiantil asumió retos grandísimos como derrotar a la ley clasista de educación, la Ley General de Educación de 1970, o tomar posicionamiento frente a un tema trascendental como fue al final de la dictadura la alternativa entre reforma o ruptura democrática. Y no es cierto que solo fuera un movimiento antifranquista. El movimiento de los estudiantes universitarios en todas las épocas y en todas las partes del mundo, es cierto que siempre empieza reivindicando, reclamando intereses que podemos considerar gremiales, pero es que defender en el siglo XIX en la Universidad Española la autonomía universitaria significaba, era eso, y así lo expresaban, era fuera la Iglesia Católica de las aulas. Eso era tanto como desestabilizar los cimientos del antiguo régimen. Tú puedes estar reclamando cosas, objetivos que pueden parecer gremiales, pero que siempre tuvieron un contexto político y que permanentemente se tradujeron en una impugnación del modelo de universidad, del modelo de Estado, puesto que la universidad forma parte de ese Estado, y por supuesto un cuestionamiento de la sociedad, del modelo de sociedad que daba base y sostenimiento al Estado y a la sociedad. El movimiento estudiantil tuvo en España, a partir de los años 60, un marcado carácter anticapitalista y ahí fue donde, digamos, conectó de manera más palmaria con el movimiento de los trabajadores. Un temilla que lo había apuntado aquí por detrás en la página y es interesante. En los movimientos universitarios, en España y en el mundo, tuvieron un papel muy importante los sujetos de la generación adulta. Y yo creo que también se merecen un reconocimiento. En época de la dictadura de Primo de Rivera, lo que se podía liar en las universidades españolas, después de una conferencia de Jiménez Asúa, en clase del profesor Jiménez Asúa, o lo que se podía liar después de unas declaraciones de Unamuno, o la influencia que llegó a tener en Granada Fernando de los Ríos, eso es palpable y creo que se deben también nuestro reconocimiento. Y en nuestra época más próxima, pues están Manuel Sacristán, el profesor García Calvo,
Tierno Galván, el profesor Valverde, el profesor Rico, etc. O sea que también chapó y nos quitamos el sombrero ante aquellos que, estando en una posición diferenciada de la estudiantil, por su compromiso, cualificación política e ideológica, supieron imprimir ideas e impulsos al movimiento de estudiantes. He intentado sistematizar todo el movimiento antifranquista en 3 periodos definidos por los contenidos, por los objetivos que se propuso, que van paralelos a su forma de organización. En un primer lugar, situaríamos la lucha antifascista más claramente o más exclusivamente antifascista, pues desde el año 39 hasta el 64, las clasificaciones siempre tienen sus más y sus menos, pero para que tengamos un esquema así amplio. En este periodo se producen las primeras resistencias, se intenta reeditar a la FUE, pues con escaso éxito, y frente al sindicato vertical, al aparato ideológico militar de la Falange en la universidad, los estudiantes desarrollaron una estrategia, que la veremos ahora como forma de organización, que fue ocupar el SEU y reventarlo. Esa es la primera parte, la primera etapa que yo situaría del movimiento estudiantil. La segunda, que iría del 64 aproximadamente al 74, vendría definida por la posición más anticapitalista y más clasista del movimiento estudiantil, en el sentido de reivindicar, de luchar contra el clasismo de la Ley General de Educación. Fue la época de mayor radicalismo y fue la época en que los estudiantes decidieron a iniciativa de Barcelona constituir los sindicatos democráticos de estudiantes universitarios. Recuerdo, ilegales, perseguidos, a pesar de que era una estructura que se reclamaba asamblearia, representativa, democrática, autónoma, independiente. Toda esa estructura que dio soporte al anticapitalismo era una estructura ilegal, era una estructura sobre la que se cargaba todo el peso del terror del fascismo. Y por último, el momento de la ruptura democrática, en que el movimiento estudiantil llega visiblemente agotado, porque las caídas, que era como se llamaban, a los estados y a los periodos de detenciones masivas de jóvenes estudiantes habían golpeado muchísimo, no solo a la dirigencia del movimiento estudiantil, sino también, por supuesto, porque recorrían caminos paralelos y entrecruzados la dirigencia de los partidos revolucionarios. Ese tercer periodo sería el de la transición política, marcado por la revitalización del movimiento de masa de los estudiantes, como hubo, ¿no?, de todas las luchas del movimiento obrero y de todas las luchas que se produjeron, y por la apuesta estudiantil por la ruptura democrática. En cuanto a las formas de organización, lo de asaltar el SEU en este primer periodo, eso fue, yo no lo viví, pero es que me parece fantástico. O sea, imaginaros, a mí me contaba Leopoldo del Prado, desgraciadamente fallecido, que era un estudiante malagueño que estaba aquí haciendo Derecho, pues como 10 años mayor que yo, que el jefe del SEU, porque en el SEU se podían escoger nada más que los delegados a nivel de curso, y ahí los estudiantes fueron maquinando hasta construir una tela de araña, se quedaban con una parte de las cuotas sindicales y ahí hacían la propaganda, las actividades culturales, esto, lo otro. Bueno, pues el jefe del SEU en Granada, según me explicaba Leopoldo del Prado, iba a la universidad en coche oficial, vestido de falangista, con pistola y guardaespaldas. Pues en esas circunstancias los estudiantes universitarios asaltaron el SEU y consiguieron reventarlo, siguiendo. Carmen, disculpa, vuelve a activar tu micro, que algo lo ha desactivado.
Perdonad. Digo que también los trabajadores estaban bajo la presión y la opresión de un sindicato vertical. Cuando yo hablaba de estos temas a los jóvenes, se creía que el sindicato se llamaba vertical porque el edificio de Calvo Sotelo era muy alto. No, el sindicato era vertical porque agrupaba a trabajadores y a patronos, lo cual era acojonante, ¿no? El sindicato vertical del movimiento obrero se estructuraba a través de la unión de la UTT, de la Unión de Trabajadores y Técnicos. Y el movimiento obrero lo que decidió fue ocupar la UTT, pero llegaron a niveles de ocupación que la cosa fue también, en la época de grandes luchas del movimiento obrero, había dirigentes comunistas que dirigían la UTT del metal en todo el Estado español. O sea que el nivel de penetración que se consiguió fue espectacular, pero los estudiantes en concreto, lo que ocurrió fue que el gobierno decidió quitar las cuotas del SEU, quitárselas a los estudiantes, la porción que quedaba a nivel de base y pasarla a las autoridades académicas. Hay un texto emblemático de Paco Fernández Buey que voy a leer porque lo dice muy clarito. Son palabras de la reunión de la Coordinadora Nacional de Estudiantes realizada en Barcelona en 1965. Ha sido el golpe de gracia al SEU. Hoy no hay nada más desprestigiado que el SEU. El curso pasado todavía afirmábamos que el SEU somos nosotros. Puesto que así lo han querido, hoy es evidente que el SEU es su jerarquía, aquel de la pistola y del coche y todo eso. Ha traspasado o ha intentado traspasar las medidas fiscalizadoras a la autoridad académica y hoy solo aspira a conservar sus privilegios y su sombra de poder. Si el curso pasado el SEU estaba agonizante, hoy es un cuerpo sin vida, una estructura muerta. En ese mismo año, en 1965, 84 centros universitarios se separan del SEU y el gobierno de Franco decreta el 6 de abril que desaparece el sindicato falangista de la universidad. Hola ahí, ¿eh? Y de nuevo plantean una cosa tan vieja como la tiña, que son las asociaciones profesionales de estudiantes, que en principio no son ni buenas ni malas y que existen desde el siglo XIX, es decir, la posibilidad de que los estudiantes se agrupen y creen pues asociaciones, ¿no? Y algunas fueron muy combativas en el tiempo histórico en el que se desarrollaron, se llamaron las APES. Roto el SEU, desaparecido el SEU, en Cataluña, en Barcelona, en el año 66, después de una reunión famosísima que se conoce como la Capuchinada, pues se crea el primer sindicato democrático, el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Barcelona, el SDEUC. Aquella estrategia corrió como una mancha de aceite por todos los distritos universitarios y se constituyeron los sindicatos democráticos por todos los sitios. Apenas duraron 2 cursos académicos, a pesar de ser una época gloriosa del movimiento estudiantil, apenas 2 cursos académicos. Los sindicatos democráticos estaban siendo aplastados por la represión y desaparecidos cuando se estaban empezando a constituir en los distritos más rezagados o donde había menos impronta del movimiento estudiantil. La represión fue terrible, la represión fue terrible. Y la tercera etapa que podemos considerar, la de que por contenido hemos dicho la lucha anticapitalista, el movimiento estudiantil, de nuevo siguiendo el ejemplo del movimiento obrero, en este caso de comisiones obreras como movimiento sociopolítico de masas, también ilegal, ¿no? Adopta como forma de organización la asamblea y la elección. Es decir, esa fue la época que yo viví en la Universidad de Granada. Asamblea, ¿para qué? Para lo que sea. Para elegir delegados al claustro, para ir a hablar con el rector, delegados para hacer un programa de actividades culturales, delegados para los planes de estudios, delegados, asambleas, asambleas, comités, comisiones, como en cada lugar se llamaba
de una manera, pues fue ese movimiento el que dio la batalla contra la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, no sé cómo voy de tiempo, por favor, alguien me indica. Voy bien, me dice Rosa. Va muy bien de tiempo. Bien, estoy hablando como una locomotora, ¿eh? La Ley General de Educación, y ahí se queda clara la definición anticapitalista del movimiento estudiantil que tuvo la visión y la oportunidad y el compromiso de derrocarla, porque no la derrocó, pero la congeló y no se pudo desarrollar. La Ley General de Educación de 1970 del ministro Villar Palasí era la adecuación del sistema educativo español a las necesidades del capitalismo de este país llegado a determinado nivel de desarrollo económico y en vista ya con perspectivas, porque también la derecha y la oligarquía tiene perspectivas de todo el proceso de homologación europea. La Ley General de Educación viene, muy brevemente, a ampliar la escolaridad, porque claro, con una población tan analfabeta y con un analfabetismo funcional tan grande como que no éramos presentables. Entonces se aumenta la escolaridad de los 10 a los 14 años. Establece un sistema de formación profesional, un vehículo que va a ser el mayoritario para formar a la mano de obra, para cualificar a la mano de obra que supuestamente está necesitando el proyecto tecnocrático, que además del Opus Dei, que es quien es el cogollo de la élite política en ese momento, y el otro camino es el de la universidad, que se va cerrando por aquello de la masificación. Tampoco no es que nos comíamos los unos a los otros, no había tanta masificación, lo que pasa es que esa universidad ya donde habían entrado, iniciaban su camino los hijos de las clases medias, pues no le interesaba al régimen ni al sistema, pues la universidad va reduciendo su carretera, su camino, hasta conseguir las titulaciones y aparecen los grados. No es un invento de los últimos años los grados. Mi plan de estudios preveía, según la Ley General y la ley Villar Palasí, que yo podía en tercero obtener el grado de Geografía e Historia. Lo que pasa es que nunca existieron. O sea, los estudiantes consiguieron romper eso, romper los números clausus y hacer una ruina de la Ley General de Educación, pero eso costó muchísimo sudor y costó muchísimas víctimas y muchísima represión. En 1972 se produce la gran huelga de universidades. Os voy a leer la plataforma reivindicativa. El pliego petitorio que dirían mis colegas del 68 en México. Contra la Ley General de Educación. Enseñanza abierta y para todos. Solidaridad con Medicina de Madrid, porque es que seguía la represión y seguían las detenciones y los expedientes y todo. Contra la represión y por las libertades, sobreseimiento de los consejos de guerra, los 3 compañeros de Valencia, porque también contra los estudiantes se desarrollaban consejos de guerra. Me imagino que Isabel a lo mejor participó en Valencia en estos acontecimientos. O sea que fue una época de mucha, de un éxito, de mucha lucha, de ese éxito de parar el desarrollo de la ley Villar, y donde nos encontramos con un acontecimiento nuevo, y fue el surgimiento del movimiento de profesores no numerarios. Esa universidad donde habían aumentado los estudiantes requirió de mayor número de profesores, y esos profesores, al estar desarrollando su trabajo en la universidad, pues, como es lógico y natural, decidieron organizarse, decidieron plantear sus reivindicaciones profesionales y no profesionales, porque se compartían el tema de la autonomía, de las libertades, de la amnistía y todo eso, pero una plataforma gremial importante, y desde ese momento ya podemos hablar de movimiento universitario, porque ya agrupa estudiantes y profesores no numerarios. La relación entre el movimiento estudiantil y el movimiento del PNN nunca fue la mejor. Y no por... Hay condiciones objetivas que lo pueden explicar.
Los estudiantes, por supuesto, entendíamos que los PNN, que es como se denominaba, tenían que reivindicar sus derechos, entendíamos que tenían que ejercer el derecho no reconocido a la huelga, porque no había derecho a huelga, a pesar de lo cual se hacían huelgas. Pero el problema que se nos planteaba es que a principios de noviembre los PNN se declaraban en huelga y había veces que la huelga llegaba hasta casi la convocatoria de los exámenes finales, con la amenaza de que fuera también huelga de exámenes. Eso creó un conflicto muy grande dentro de las aulas universitarias, porque ¿qué hacíamos sin estudiantes? ¿Cómo luchábamos si no estaban los estudiantes? Porque los estudiantes se iban a sus pueblos, los becarios se aterrorizaban porque no sabían cómo iba a quedar resuelto su currículum académico aquel año. Y imaginábamos actividades de todo tipo, de copiar apuntes de otros años, de esto, de dar nosotros las clases, de hacer ciclos de conferencias. Bueno, no, eso no. En Navidad no quedaba nadie en la universidad. No quedaba nadie en la universidad. Y eso mantuvo una tensión política fuerte en los últimos años del movimiento estudiantil. Y al llegar la política aperturista, todo se iba adecuando al futuro que se preveía del gabinete Arias Navarro. Nosotros lo entendimos muy pronto qué significaba el aperturismo. En febrero del 75, 2 ejecuciones a garrote vil, un militante anarquista y un supuesto delincuente polaco. En febrero del 75 cierran Valladolid, cierran la Universidad de Valladolid. En septiembre del 75 se publica el decreto ley antiterrorista. Imaginaros, era un instrumento de secuestro de la dirigencia estudiantil, obrera, de toda la resistencia que se daba en el país. El decreto ley antiterrorista permitía tener a una persona secuestrada, y no quiero utilizar ese término, lo sitúo con toda la contundencia, durante 10 días, sin dar parte ni conocimiento a ninguna autoridad judicial. El decreto ley antiterrorista se aplicó contra los estudiantes universitarios de manera feroz, de manera unánime. Ningún estudiante detenido desde la aparición del decreto hasta el año 77-78 no fue víctima del decreto ley antiterrorista. Yo, por las caras que estoy viendo por aquí, ya reconozco a 2 personas a las que se nos aplicó el decreto ley antiterrorista, a Isabel Alonso y a mí, y seguramente habrá más, pero no he podido leer la relación de las personas que me están escuchando. Así es que... pero no veo a Julia. Ay, Julia, perdona, no había visto, no te había visto. Bueno, Julia tuvo mucha suerte, bueno, mucha suerte, no mucho, a varios. Y yo, de verdad, que desde aquella época pocas veces me he encontrado contigo, ni lo he podido hablar, porque además tú eras de ciencias, de otra promoción, de otros cursos superiores, pero yo te he rendido pleitesía toda la vida. Quien haya estado en la calle Duquesa detenida o detenida no puede nada más que conmoverse de la heroicidad que tuvisteis tú y tu compañera, que lamento no recordar su nombre, de fugaros de ahí. Te estaré eternamente agradecida, Julia. Bueno, ya me está pasando un poco de factura la emoción. Y en ese último periodo, en el libro de Antonio Ramos, aparece la relación de los estudiantes detenidos en Granada en ese periodo. El que quiera consultarlo puede. Nunca había ocurrido, había habido muchas detenciones, mucha represión, mucha gente caída, pero ese volumen, mirad, nuestra vida consistía, desde que cayeron los primeros, que fue el 11 de septiembre del 75, la vida de los que íbamos quedando consistía en 2 cosas: ir por la mañana a la plaza del juzgado
y esperar a que llegaran los coches oficiales con los jueces y gritar: ¡hay estudiantes detenidos! ¡Hay un estudiante detenido! ¡Ay! Para que se dieran por enterados. Y la otra eran las citas de seguridad. Yo me recorría todos los días la ciudad de Granada en autobús y a pie para ver quién había caído. En el mercado del Zaidín, en una calle del barrio de la Magdalena, en la puerta de un hospital, a la salida de un cine, porque todos los días había que ir contando 1 menos, 2 menos, 3 menos, 10 menos, 20 menos. O sea que fue una época terrorífica. Y en el curso 73-74, pues otro ministro de Franco, Martínez Esteruela, pues hizo un decreto, publicó un decreto de participación estudiantil. El decreto de participación estudiantil, Martínez Esteruela. El movimiento estudiantil estaba agotado, el movimiento estudiantil había sufrido mucho, el movimiento estudiantil había visto cómo se iban muchas de las personas de su dirigencia, porque además se provocó con aquella represión una desbandada, de que la gente pues se fugaba, se iba de la represión, se quitaba de en medio y se escondía. Y mucha gente volvió a los exámenes finales o volvía a hacer papeleos, pero no se podía ya contar con el núcleo duro del movimiento de estudiantes, al menos en Granada. En aquella época, el debate que se produjo para ver si participábamos o no en el decreto de Martínez Esteruela dinamizó el movimiento estudiantil y recuperando de nuevo su contenido movilizador y de masa. Ya veníamos discutiéndolo desde el año 72 porque ya se sabía, lo estaban poniendo encima de la mesa. Y el debate no fue fácil, porque una parte de la izquierda revolucionaria pedía participar, utilizar y desbordar el decreto y otra parte no. Y esos debates que se llevaron en asamblea, en la asamblea de Granada donde se decidió utilizar el decreto Martínez Esteruela, se celebró en el crucero del Hospital Real con miles de estudiantes. Eso ahora sería una cosa que cuesta trabajo imaginársela, y fue un rayo de esperanza. Ver de nuevo que surgía una estructura, porque claro, querían que fuera controlada, pero es que ya no podían controlarnos. Las elecciones de delegados de curso se hacían con que salía eso publicado en el boletín y todo. Un profesor tomaba actas, sellos, firmas, había que presentar la matrícula para poder votar en la asamblea a delegados de curso, pero eso nos lo pasamos nosotros por allí donde dijimos ayer. Yo me presenté la primera vez a representante de mi curso con el manifiesto del Partido Comunista de España, hablando de la falta de tiza, hablando del frío que pasábamos en el Hospital Real, hablando de todo eso, pero con el programa del Partido Comunista de España pidiendo libertad, amnistía, fin de las sanciones de los detenidos, etcétera. O sea que se consiguió, como en la época del SEU, reventar el sindicato, las asociaciones por dentro. Digamos que esa fue pues la última bocanada de aliento del movimiento estudiantil, porque cuando llega las definiciones políticas, el movimiento estudiantil se vio arrastrado en una vorágine en la que, por más autonomía que se reclamara para sí, pues no podía estar al margen de la corriente, de la historia, de los tiempos, ni de la dirigencia de los partidos políticos. Así es que desaparecen esas organizaciones que habíamos, esas estructuras que se estaban creando. Se habla de nuevo de crear el Sindicato Democrático de Estudiantes y se pide su legalización, pero eso no tomó ningún cuerpo, no se desarrollaron en ningún distrito. Y bueno, pues en eso he puesto yo aquí, en vez de poner, y en eso llegó Fidel, he puesto, y en eso llegó la transición modélica, y del año 76 al 80, pues son asesinados 200 militantes populares, entre ellos muchos estudiantes, en acciones
de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos de paramilitares. No son tonterías lo que estamos hablando. Roque es sobreviviente, y Pepito, que lo habéis visto hace un rato por ahí, de un atentado en la calle San Juan de Dios, enfrente del hospital. Unos no tuvieron la suerte que tuvieron estos compañeros ese día, y cayeron, pues como Javier Verdejo, con unos tiros en la espalda. Nosotros llegamos a las finalidades de las postrimerías del franquismo teniendo muy presente algo que un demócrata de toda la vida, el señor Areilza, había declarado al periódico Le Figaro el día 22 de octubre del 74. Dijo, comillas, no se podrá pactar con el PCE nada más que a partir de una posición de fuerza, es decir, de poder, y será necesario que cada piedra que se quite del edificio del régimen franquista sea pagada a un alto precio por la izquierda comunista o socialista. Cumplieron su palabra y consiguieron el objetivo. Os doy las gracias y ahora, con vuestro permiso, vamos a poner 4 fotografías de la última lucha de los estudiantes antifranquistas en Granada. Si hablo, ¿se oye? ¿Sí? Sí, sí, se te oye perfectamente. Bueno, sigue. Pues mira, este es el comité de la huelga de hambre de Granada en 1977, al inicio del curso académico, que luchó por autobuses, por una línea de autobuses que consiguiera llevar a los estudiantes de filosofía y letras a Cartuja, que entonces aquello era un erial y no había nada más que el edificio de la facultad. Por aquí tenemos a Jesús Ambert. Bueno, hay algunas personas, lo siento que no recuerdo el nombre, algunos. Lorenzo, Minerva, Lola, Pepa, Isidro, Javier, y en fin, y bueno, y esta soy yo. No recuerdo. Ese es el encierro que se realizó en el rectorado. Aquella huelga consiguió aquella movilización, paramos el curso antes de que empezara y no empezaron las clases hasta enero, Aquello tuvo muchísimas narices. Y además conseguimos, fue una lucha, vaya de libro. Si alguien dice, esta es la lucha perfecta, no nos sale mejor, compañeros y compañeras. Se consiguió aunar al movimiento vecinal de Cartuja, porque la idea del rector era que compartiéramos el autobús 16, claro, que haciendo que los trabajadores dieran una vuelta de kilómetros para poder llegar a sus trabajos o llegar a sus domicilios. Y se consiguió el apoyo de todas las asociaciones de vecinos de Cartuja. Por aquí el que está dando la palabra es Bruno, que antes hablábamos de él. Quiero pensar que este es don Jesús Lenz. Y bueno, es que las fotos son tan pequeñas. Y y esa del moñillo detrás soy yo. Y no reconozco en la fotografía, serían los representantes de los vecinos. Se convirtió además en un problema ciudadano. La gente nos aplaudía por las calles, le pusimos al rector la verja del jardín del campus Fuente Nueva entera llena de carteles. Por aquí una manifestación no legalizada, por eso nos vamos ocupando la calle, veis los coches que antiguos, y por aquí, esto es el Padre Suárez, por ahí estamos manifestándonos los estudiantes. Y esto es la parada del 16 al lado de la catedral. La consigna fue, rector tío, acaba con este lío, queremos clases, el rector lo impide. Por aquí se ve Minerva, Paco, Lorenzo, no reconozco a más nombres. Entonces la gente nos aplaudía en las paradas del 16. Aquella fue una huelga extraordinaria que algunos pagamos duro porque no nos podían expedientar, pero a mí me echaron de la universidad, no me quitaron el título porque no podían, pero si no también me lo quitan. Pero conseguimos la línea de autobuses, una línea autogestionada, que el recorrido de la línea lo hicimos nosotros para recoger a todos los estudiantes de Granada Capital.
que el ticket costaba, recuerdo, 5 pesetas y se pagaba a un conserje que tenía una cajilla en la entrada del nuevo edificio. Así que ese extraordinario recuerdo para aquellos compañeros, para aquella lucha, y que al menos nos dejó, creo, un buen sabor de boca. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por seguir manteniendo 40 años después la pasión cuando hablas y por contar las cosas de una manera que es al mismo tiempo lúcida y al mismo tiempo emocional, como se dice ahora. Seguro que a partir de este momento ya cada uno puede pedir la palabra para hacer una pregunta, un comentario, conforme sea su deseo. Lo único que tienen que hacer es activar su micro o levantar la mano, lo estamos viendo y yo le doy la palabra con mucho gusto. Adelante, don José. Activa el micro. Pepe, activa el micro. Ahora. Digo, me encanta la charla. Carmen, te felicito, compañera de hospital, te felicito. Yo simplemente voy a hacer una pequeña aportación a todo lo que tú has dicho, que es muy interesante todo y que tienes muy trabajado. Yo pertenezco a la época que me parece que has llamado heroica. Yo soy más antiguo, soy más mayor. Yo estudié entre el 64 y el 70 medicina. Y entonces viví aquella RCP, que se llamaban reuniones coordinatorias preparatorias del Congreso Fundacional del Sindicato de Estudiantes. Tú has hecho alusión a la reunión de Barcelona, en la que yo no fui, pero sí el que era representante de la Facultad de Ciencias, íntimo amigo mío, que podía estar aquí esta tarde, yo no sé por qué no está. Alberto Fernández fue por la Facultad de Ciencias. Yo estaba de delegado en los últimos cursos de carrera, en quinto y sexto de medicina, y fue Alberto Fernández en un 604 personas de noche, bueno, corriendo todo tipo de riesgos de que lo detuvieran antes de llegar a Barcelona, por ahí, por esos campos de Dios, y quitándose del medio. Bueno, es solamente eso. Era la época, y por eso los quiero nombrar aquí, en que en el movimiento estudiantil de Granada, de Joaquín Bosque, hijo, por citar a gente del PC, pero yo quiero citar también que tú, cuando has hablado de la JOS, se te ha olvidado citar a lo de la FECU. La FECU fue más importante que la JOS porque tuvo muchos más implicados en el polígono. Yo viví en el polígono 25 o 30 años, estaba en la fundación de la Asociación de Vecinos, y participamos allí. José, que está por aquí también, José Castillo también estuvo por el polígono. Bueno, pues yo pasé de esa época, de la RCP y de la época primera, la que tú has mencionado, del 70 en adelante pertenecí a los movimientos de los PNN. Quiere decir que hubo una continuidad. Muchos de los que estábamos en los movimientos de los PNN del 70 en adelante éramos gente que habíamos acabado la carrera, nos habíamos metido, yo ya en el clínico, trabajaba ya en el clínico. Por cierto, el año 70 es muy importante porque fue el año del asesinato de los albañiles en lo que entonces era Carbo Sotelo. Recuerdo que el día que yo fui a sacarme el título de medicina a la facultad, al ir a la facultad, en la urgencia del antiguo clínico estaban los cadáveres de los fusilados, de los albañiles que habían los tiros que se habían producido. Y del 70 en adelante yo estuve en el movimiento de los PNN. Hay una continuidad entre esas dos cosas, entre mucha gente. Tanta es así, por ejemplo, yo no sé si tú sabes o alguien puede recordar que en el 77, el año famoso que actúa, el 1 de marzo del 77, se hizo en el hospital clínico la primera huelga que paró el hospital clínico, la huelga de médicos del 1 de marzo del 77. Eduardo Castro tiene escritos artículos, yo tengo 2 o 3 artículos que he rebuscado ahora porque todo eso lo perdí cuando se declaró el estado de excepción y tuve que quemar todos mis papeles. Yo tenía un dossier completísimo para escribir un libro
por lo menos un capítulo de un libro sobre la huelga de médicos, que tiene interés porque fue la primera huelga de médicos que paró un hospital. Solo se paró un día, pero se paró. Y lo que quería decir es simplemente eso, que hay una continuidad entre movimiento estudiantil, movimiento de los PNN y de profesionales, que luego ya cada uno derivamos por distintos sitios. Yo ya en el 76 ingresé en la UGT y por ahí seguí mi ruta, viviendo en el polígono y trabajando en la asociación de vecinos durante más de 25 años. Enhorabuena, Carmen, me alegro de saber eso. Bueno, ese periodo de tiempo yo ya era médico, trabajaba en el hospital. También fui estudiante como tú, porque yo hice después filosofía y letras, historia precisamente, geografía e historia. Yo sí, quería hacer aquella diplomatura que tú dices que no existía, es verdad que no existía, pero se llamaba así, diplomatura de geografía, historia y arte. Yo la hice, ahí me paré, pero luego años después me convencieron colegas de geografía, José María Lozano, Fernando Fernández Gutiérrez, toda esta gente que estaba en geografía, de que me metí en geografía que acababa de empezar la especialidad de geografía, y acabé haciendo la especialidad de geografía. Bueno, es simplemente por decir algo y añadir algo para abrir el coloquio. Gracias, Carmen, Gracias, por todo lo que Pepe. has dicho. ¿Quieres decir algo, Carmen? ¿Por qué Isabel Alonso ha pedido la palabra? Decirle al compañero Hervás, al doctor Hervás, que por supuesto pido disculpas por haberme olvidado de FECUM, lleva muchísima razón y lo he repasado en la lista y como a veces la memoria pues tiene sus problemas, le digo a Roque, te voy a leer la lista que he escrito de organizaciones políticas, que no se me olvide ninguna. Así es que ciertamente lleva muchísima razón y además era reconocido el trabajo que FECUM realizaba también en los barrios de los trabajadores, en este caso en Granada, en el polígono. Yo creo que os debió de picar en algún momento un bichillo a los médicos porque me lo he ido encontrando ahora de mayores que han estudiado filosofía y letras. Pues que voy un día a mi reumatólogo y me dice, ¿sabes que estudié letras y que me he doctorado? Digo, bueno, pues la gente, el Roque ha hecho ahora el doctorado también en humanidades. Digo, me parece a mí que a los científicos y técnicos les está picando el gusanillo de la filosofía y las llamadas humanidades y yo me alegro mucho porque ya a estas alturas la competencia académica no pueden hacerla de ninguna de las maneras. Por supuesto que escucho las palabras de Isabel y luego quiero leer un testimonio de una mujer. Muy bien, Isabel, cuando quieras. Hola, bueno, perdonad por los movimientos, estoy con el móvil y estaba intentando buscar una luz un poco más favorecedora. Bueno, lo primero que quería es dar muchísimas gracias a Carmen, a Morente, porque me ha apuntado cosas, o sea, documentos que has presentado al principio. La próxima vez que vaya a Granada quiero ir a tu casa y que me enseñes estas cosas, pero he tomado notas de tu intervención. Me ha parecido muy interesante el esquema. Yo no sé si la tienes publicada o la quieres publicar, porque además era muy ordenada y creo que esto falta. O sea, esta visión completa del movimiento estudiantil, de su importancia, ha sido desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la transición y me ha parecido que esto lo tienes que publicar para empezar. Y luego, por otra parte, pues sí, como los que estamos esta tarde, que participamos, quería añadir alguna cosa, ¿no? Has hablado de los consejos de guerra de Valencia y puedo contar una anécdota graciosa si no fuera por lo dramática. O sea, uno de los estudiantes detenidos en una asamblea de distrito que hicimos en la Facultad de Medicina, que nos volvieron a palos y detuvieron aquel día, vinieron con un autobús a llevarse a los detenidos porque ya no cabían, pues como el delito era insultos a la fuerza pública, porque les habíamos gritado asesinos, por eso estos estudiantes terminaron siendo juzgados por un tribunal militar, que es increíble, pero bueno, son cosas que pasaban. Uno de los estudiantes, compañero de medicina del que entonces era mi novio, pasó varios años en el penal de Cartagena y tuvo como defensor a un abogado laboralista. También una cosa muy interesante a rescatar de aquellos años eran
los abogados que defendían a las personas detenidas. Bueno, García Esteve basó su defensa del estudiante en preguntarle al Policía Nacional, que decía que este estudiante le había gritado asesino. Entonces preguntó a cuántos metros estaba el estudiante. El policía dijo a 10 metros, por ejemplo. Estábamos refugiados en el Hospital Clínico de Valencia. Luego dijo con cuántos estudiantes más estaba este estudiante, y el policía dijo pues muchos, 100, 200, y dijo, ¿y cómo puede asegurar que gritaba asesino? Quizás estaba gritando, en vez de asesinos, asesinos, a lo mejor estaba diciendo buenos días, buenos días. Bueno, la defensa era impecable, pero le condenaron a este estudiante y estuvo en un penal militar en Cartagena. Entonces, es que has hablado de todo muy bien recogido. A ver, ¿por qué nos detenían? Porque había una brigada que se llamaba Brigada Político-Social, y esta Brigada Político-Social estaba encargada de la represión de los movimientos políticos y sociales. Y no sé el caso de Granada, si está estudiado. Ahora un chico asturiano acaba de sacar un libro sobre la Brigada Político-Social en Asturias y en Madrid. Le ha costado mucho llegar a las fuentes, pero lo ha conseguido. No lo he leído todavía, pero sería muy interesante ir haciendo estudios sobre la Brigada Político-Social en las distintas zonas. Y entonces he leído algún libro de Barcelona, La Carta, una carta que escribió el comisario Creix, el torturador, y que desmonta al autor con testimonios de otras personas. En este libro, por ejemplo, se habla que la Brigada Político-Social en Barcelona estaba dividida por sectores, y había un sector de la Brigada Político-Social dedicado al movimiento estudiantil, especializado, digamos, en estudiantes. Esto también demostraría, bueno, primero, que nos detenían muchísimas veces, que además éramos un movimiento que hacía bastante daño a la dictadura, y que la Brigada Político-Social estaba para eso, ¿no? Entonces, en concreto, la Brigada Político-Social nos seguía, por eso hacíamos las citas de seguridad, que también has contado tú, para ver quién había caído o no. La Brigada Político-Social, yo las dos detenciones de mis 3 años en Granada, la primera fue porque llamé a un timbre para hacer una reunión del PC y me abrió un policía. Es decir, que estaban registrando una casa. Y la segunda fue en esta gran caída que has explicado. Es verdad que hay pocos libros sobre el movimiento estudiantil. Yo he anotado aquí, además de los que tú has dicho, A finales de enero, de Javier Padilla, que fue premio de biografía, bueno, lo editó Tusquets por los premios de biografía de Madrid, ahora no me saldrá, la universidad que los da. No sé si es el premio comillas de biografías, pero Javier Padilla, A finales de enero, ha analizado la muerte a finales de enero de Enrique Ruano, la muerte a finales de enero de Sauquillo, el abogado en el atentado de Atocha, y la muerte a finales de enero de Lola, que era abogada laboralista también. Entonces, toda la parte de Enrique Ruano está muy bien de leerla, porque te encuentras también ahí con el movimiento estudiantil de esa fase anterior a la nuestra, de la que has hablado, de los finales de los años 60, el ataque al CEU, etcétera. Y luego quería rescatar también un libro, y ya acabo, que acaba de salir una revisión, que es sobre el TOP, el Tribunal de Orden Público, que tiene al final el listado de toda la gente que fue procesada por el Tribunal de Orden Público. Entonces aquí hacer una criba el movimiento obrero fue el más perseguido, y en segundo lugar va el movimiento estudiantil. O sea, si analizamos todos esos nombres y buscamos su biografía, es un libro que recomiendo muchísimo. Y por último, lo de los PNNs, es verdad, es que me ha recordado tantísimas cosas. No sé si se han estudiado las actas de los claustros de facultad, pero los estudiantes nos presentábamos a las elecciones de delegados de curso y nos presentábamos a las elecciones a representantes de los estudiantes en los claustros de facultad. Y aquí yo recuerdo un claustro de facultad muy movido por la lucha de los PNN, que se produjo esa alianza entre los representantes de los estudiantes y los representantes de los PNN, porque estaban reivindicando, bueno, desgraciadamente ahora los profesores asociados de universidad, o sea, ahora hay una precarización en la universidad que a lo mejor es incluso mayor que antes, pero en todo caso la situación de los PNN era de una precariedad terrible, los contratos, los sueldos. Entonces no sé
si no merecería la pena volver a esas actas de los claustros de estos años de los que tú nos has hablado, a ver si hay algún indicio de intervenciones que hicieran allí los PNNs o que hiciéramos los estudiantes representantes. Y bueno, es que he anotado muchísimas cosas, pero ya no voy a decir nada más. Volver a dar las gracias, me ha encantado este reencuentro y el del verano, cuando hacíamos 45 años que no nos habíamos visto. Y bueno, me parece importantísimo esta exposición que has hecho y este recoger. Y por lo tanto, si no lo tienes publicado, por favor, públicalo porque es muy necesario. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Sabes que tienes una cita con el Ateneo en cuanto podamos viajar, porque queremos como tú que sea presencial. Me ha dado Soco una fecha para el 4 de mayo o algo así, por ahora. Ah, estupendo. Para entonces. Vamos a ver si es posible. Y si no es posible, lo haremos online. Vale. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Carmen, tú querías leer algo, sabiendo que hay 3 palabras pedidas de Antonio Camarero, Maribel Lázaro y Álvaro Salvador. Bueno, yo me puedo esperar, no quiero dejar de leerlo porque para mí es un testimonio muy importante, es un documento muy importante, pero creo que la palabra ahora la tienen. Vale, pues Antonio Camarero, cuando quieras, activa tu micro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo que es esta charla y un reconocimiento desde lo que es mi experiencia de la lucha y del movimiento estudiantil en Madrid. Isabel, yo creo que ha contado una cosa que es muy importante, que es el tema de la especialización, por lo menos yo creo que en las 2 grandes ciudades y probablemente en el País Vasco, de la brigada represiva de la político-social. Es decir, que sí estaba dividida en secciones especializadas de movimiento obrero, movimiento estudiantil, movimientos en los barrios, movimientos femeninos y feministas. El femenino feminista era algo más indefinido en lo que era la primera etapa, luego ya fue muy claro el movimiento feminista. Hay una cosa que ha sido un poco imprecisa. Vamos a ver, lo que es la intervención, me parece que es Conchi, Carmen, es Carmen Morente, ¿no? Sí. Que es la aplicación de la legislación antiterrorista, directamente la legislación antiterrorista se nos aplica a nosotros, y lo digo porque lo hemos padecido en carne y hueso en el año 69, en el estado de excepción, los estudiantes de enseñanza media que estábamos organizados en la Juventud Comunista y en la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media. Nosotros seguimos en activo, aquella vieja célula, los que seguimos vivos, e incluso en estos momentos estamos preparando lo que es la recopilación de toda la documentación del movimiento estudiantil de enseñanza media en Madrid. Hubo otra serie de movimientos estudiantiles de enseñanza media importantes, uno estaba en Sevilla, había otro en Canarias, había otro en Asturias y había en Valladolid y en Cantabria. Es un poco como referencia informativa también, porque el movimiento estudiantil directamente no fue solamente un movimiento estudiantil universitario. Y estoy hablando del curso 68-69, es decir, posterior a lo que es el nacimiento del SDEUM en Madrid, SDEUM en Cataluña y los distintos sindicatos democráticos. El impulso nos lleva a nosotros también en los movimientos de enseñanza media y luego seguimos en el universitario. De todas formas, mantendré contacto con vosotros porque yo creo que la documentación que más o menos estamos recopilando de tanto las detenciones como los manifiestos y todo lo que es la actividad de aquel movimiento estudiantil de enseñanza media, yo creo que convendría también seguir unificando esfuerzos por parte de toda la memoria histórica. Y nada más es eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Maribel Lázaro quería intervenir y después Álvaro Salvador. Maribel, ¿estás por ahí? Perdón, Jesús, después quiero intervenir yo, que se ve que no me ve. Vale. Maribel, ¿está por ahí? ¿Ya no está por ahí?
Vale. Álvaro Salvador, cuando quieras, activa tu micro. Y después Julia. Buenas noches, Carmen. Me alegro de verte después de tanto tiempo también. Que mira, no, yo felicitarte por la exposición que has hecho, pero quería añadir un matiz también que me parece de bastante importancia en el movimiento estudiantil, que fue las actividades culturales. Es decir, todo se movió en parte en organizar toda una serie de actividades culturales que de algún modo eran también didácticas. Yo me acuerdo del grupo que había cuando yo entré en la universidad en el año 67, con los que me integré enseguida, que estaba formado por Bernabé López García, por Pablo del Águila, por Javier Terriente, por Joaquín Sabina y Fanny Rubio y se montaba teatro, se montó a Bertolt Brecht, se montó a Pirandello, se representó muchas veces en el Hospital Real y luego todo ese circuito que había que tenía una relación directa con el movimiento estudiantil en toda España, ¿no? El teatro independiente que se genera en ese tiempo y surgen grupos tan importantes, ¿no? Como el Joglar, como Comedián, que se estaban moviendo todo el tiempo. Los músicos, me acuerdo del recital fantástico que dio Paco Ibáñez en noviembre, creo, del 68 en el aula de medicina, con Xavier Ribalta, y que luego se convirtió en una manifestación, ¿no? Ese recital magnífico. Luego el famoso de Raymond en la Facultad de Ciencias, es decir, luego vino Luis Llach también y vino Mustaquí, que lo suspendió la autoridad competente. Es decir, todo, digamos que había un entramado cultural muy importante que también movía, ¿no?, la conciencia de las reivindicaciones estudiantiles, ¿eh? Con una serie de gente, núcleos universitarios y luego una serie de personas que trabajaban dentro de la universidad, pero que por su militancia también se movían hacia los barrios y hacia otros, digamos, hacia otras iniciativas como, pues, ¿qué te digo yo? Como Poesía 70, por ejemplo, que no era estrictamente universitaria, pero tenía mucho contacto con la universidad. Y es un proceso, además, que va intensificándose y yo creo que culmina con aquel gran acto multitudinario que fue el homenaje a Federico García Lorca en el año 76, ¿no? En cuya comisión pues, hubo muchos representantes estudiantiles del Partido Comunista, concretamente, pero también del socialismo que estaba surgiendo, en fin, que era solo por añadir esa pincelada, ¿no?, de lo que significó la cultura dentro del movimiento estudiantil. Gracias, Álvaro. Gracias. Julia, ¿quería intervenir? Hola Carmen. Bueno, ha sido para mí un auténtico placer escucharte. En el aspecto personal, pues la verdad es que me emociona y quiero agradecerte las palabras tan entrañables que me has dedicado. Respecto a tu conferencia, quiero felicitarte por un análisis que me ha parecido muy lúcido y que comparto completamente. Cuando has dicho que el movimiento estudiantil, pues no solo nos dedicábamos, luchamos por una universidad más justa, más democrática, sino que también pues nos hacíamos partícipes y intentábamos colaborar con todos los movimientos sociales, con la lucha por la paz y también, como dice Álvaro, con la cultura. Entonces, yo recuerdo que cuando yo entré en la universidad, mi primer año, pues entré a formar parte en la Facultad de Ciencias del Cuartillo, que era el grupo cultural de la Facultad de Ciencias, que se llamaba así porque el decano nos cedió
un cuarto pequeñísimo en el que estábamos apretados, pero teníamos un sitio donde reunirnos. Ese cuartillo pues, fue después el germen del que surgió, o en gran parte del que surgió, el movimiento estudiantil de la Facultad de Ciencias. Y yo recuerdo que mi primer acto político de toda mi vida consistió en escribir un cartel con una poesía de Miguel Hernández y ponerlo en el hall de la Facultad de Ciencias. Ese fue mi primer acto político. Bueno, y finalmente, pues Carmen, quiero agradecerte la labor que estás haciendo en el campo de la memoria histórica, un campo tan injustamente tratado, tan olvidado por las instituciones, y en el cual creo que está haciendo una magnífica labor, con un análisis crítico, con mucha constancia y con mucho entusiasmo, lo cual es muy, muy de agradecer. Gracias, Carmen, de todo corazón. Gracias a ti, Julia. Socorro Robles también ha pedido la palabra y ya vamos a ir terminando. Y Conchita Fernández Piña, y con eso terminamos, salvo que haya una palabra más. Soco, cuando quieras. Sí. Bueno, Carmen, siento no haber podido integrarme a tu conferencia desde el primer momento. He intentado hacerlo a lo largo cuando he llegado, pero me he encontrado con que no me permitían entrar. Al final me han permitido entrar pues ya casi cuando tú estabas terminando, pero afortunadamente tu conferencia quedará grabada como se hace siempre en el Ateneo y por tanto seguro que intentaré oírla y supongo por lo que han dicho los comentarios que han hablado, pues que tiene bastante rigor y que está muy bien documentada. Por tanto, en ese sentido te felicitaré, pero más tarde. Con respecto al tema del movimiento estudiantil, hay una etapa que Pepe Herbá ha dicho, hay después otra etapa que es básicamente la que yo viví, que en torno a... Él ha hablado... ¿Sí? Sigue. Sí. Él ha hablado de, bueno, de Joaquín Bosque, pero estaba Joaquín Bosque, estaba Juliana, estaba Berta Usí Blona, estaba Jesús Carreño, estaba Antonio Cruz, en fin, había muchísima gente dentro de ese. Y lo que a mí me parece interesante es que además de lo que ha dicho Álvaro del tema cultural, que yo me parecía que era lo que nos volvía realmente... nos cambiaba el pensamiento, nos hacía, en mi caso, de un colegio de monjas a llegar a la facultad, pues fue todo un descubrimiento, y realmente esos momentos pues nos enseñaron bueno, desde el cante jondo, desde Morente, mil cosas, nos hicieron ponernos las pilas y bien. Y después la conexión, esos dos, el movimiento estudiantil sin el movimiento obrero, esa conexión de aquello que decían de las fuerzas de la cultura, ¿no? Y las fuerzas del intelecto y cómo el Partido Comunista arbitró todo eso, lo cierto es que eran referentes auténticos de lo que se estaba viviendo. El 71 para mí fue el año, el 70, cuando mueren los obreros de la construcción, los compañeros de la construcción, y a partir de ahí, ya a partir de septiembre, hubo un problema tras otro, y lo cierto y verdad es que terminamos, bueno, yo en búsqueda de captura, casi todo el mundo, y la mayoría en la cárcel. Quiero decir con eso que la represión se vivía, pero sí quiero dejar esta idea. Lo que estábamos haciendo era algo que es lo que queríamos hacer. Por tanto, había un común, no era, es verdad que eran épocas difíciles, pero también eran épocas de enorme riqueza personal, en donde se sentía uno como tremendamente sujeto de la historia. Y si eres mujer, que en mi caso lo era, pues cierto y lo soy, lo cierto y verdad es que coincidía un poco lo que era la liberación política con también la liberación de elementos que a nivel de mujer lo habíamos vivido como algo que el no poder hacer, el estar señalada,
Es decir, niña no te señales, era como un elemento y que iba y de pronto veías que era bueno señalarse, que no pasaba nada por señalarse y que además se podía uno pues leer cosas sobre, pues yo qué sé, la función del orgasmo, o se podía hacer algo para ver de qué manera nos uníamos en el movimiento democrático de mujeres y cómo podíamos ir a los pueblos y cómo desde la universidad se podía ir a los pueblos de La Vega y de hecho se iba a Tarfe, vamos, había grupos de mujeres, de obreros, y íbamos las universitarias a hablar con ellas. Quiero decir que había mucho más, era cultura, era elemento de agitación y propaganda, era hacerlo en los pueblos y era también una manera de a nivel personal ir enriqueciéndose y sintiéndose además auténticos sujetos de la historia. A lo mejor esto es algo que yo quiero decir y que de alguna manera está también recogido en La cara al viento, el libro este que seguramente habrá hablado tú. En cualquier caso, me encanta que estos temas empiezan a escribirse, que la memoria histórica sea algo que todos podemos hacer, como hace Isabel Alonso, es decir, dar el método de cómo podríamos nosotros rescatar pues, desde nuestro paso por el TO o la cárcel de Granada, es decir, todo este tipo de cosas, de qué manera se pueden rescatar y se puede servir, no porque queramos a lo mejor escribirlas, pero sí porque quede constancia que otras personas pues, las puedan escribir, ¿no? Y el método de cómo hacerlo. Y gracias por, Carmen, abrir esta ventana a estas cosas que nos mueven muchas veces el corazón y también la cabeza. Antes de pasarte de nuevo la palabra, Carmen, para que lea esa nota que quieres leer, decirte que en el chat voy a leer un mensaje que hay que resume 14 o 15 mensajes que te felicita. Muchas gracias, Carmen, dice este mensaje. Me ha gustado mucho la conferencia, muy interesante, además de muy amena. Y gracias también a ti y a todos los que luchasteis para que los que vinimos detrás hayamos podido tener un presente mejor. Un abrazo grande. Adelante, Carmen, cuando quieras. Todas las intervenciones, os diré que todo ha sido una exposición de ausencias que ha tenido mi exposición, que por supuesto todas son dignas de un desarrollo por escrito o en la ampliación de estos temas, y recojo un poco el guante que me ha tirado Isabel de que a ver si se escribe. Yo lo presenté una vez más reducido en un congreso sobre transiciones en Almería, pero no tuvo muy buena fortuna porque lo mío no ha sido nunca la academia. Siempre he escrito más desde el ensayo político, desde la memoria, en fin, pero se puede volver a intentarlo. El tema de los PNN era muy peliagudo y para nosotros fue terrible y parte de la derrota, porque si os acordáis, además están los documentos de la revista Materiales, los PNN se movilizaron por el contrato laboral, por declarar a extinguir el cuerpo de profesores numerarios y por el cuerpo único de enseñantes. De eso no quedó nada. O sea, la gente pasó de pedir el contrato laboral a ser funcionaria y ya está. Y claro, ahí se quedó un modelo de universidad también por el camino. En fin, el testimonio que quería leer es que cuando me detuvieron en el año 75, en septiembre, yo pasé de comisaría al Hospital de San Juan de Dios. En el Hospital de San Juan de Dios, el médico que me atendió se portó cochinamente conmigo y me dedicó algunos piropos y se negó a atenderme. Esto llegó a conocimiento de mi madre, lo planteo porque es el testimonio de mi madre, y mi madre denunció al médico de San Juan de Dios. Mi madre fue a la escuela hasta los 10 años aproximadamente y después estuvo acarreando cántaros de agua. Mi padre era maquinista de la Renfe, mi madre tejedora en la época en que yo era niña. Y en ese ambiente sí había un elemento identitario y es que nos sabíamos perdedores. Lo teníamos bien claro. Mi abuelo paterno, un masón represaliado, mi abuelo materno,
un socialista represaliado. En mi casa nunca se ocultó lo que había pasado y se veneró la memoria de los abuelos y de todas las mujeres, que también las hubo en la familia, que lucharon por la libertad y por los derechos de los trabajadores y de tantas otras cosas. En ese contexto, mi madre, este papel no se ha puesto amarillento con el tiempo. Estos eran los papelitos que en las máquinas, en los vagones del tren, estaban doblados y para secarse las manos en los lavabos uno tiraba. Estos papeles se los llevaba mi padre a la casa y tenían múltiples usos. Aquí escribió mi madre el borrador para que luego mi padre le corrigiera las faltas de ortografía. Y dice lo siguiente: señor don Rafael García Requena, muy señor mío, me dirijo a usted como director del Hospital de San Juan de Dios, en el cual fue asistida mi hija el día 13 del mes del corriente, de nombre Carmen Morente Muñoz, que se encontraba detenida en la comisaría, en la cual se puso indispuesta, siendo trasladada a dicho centro, en el cual uno de los sanitarios que la asistieron, entre algunas palabras ofensivas que tuvo hacia ella, fue la de gamberra y la de que era una lástima que sus padres estuvieran sacrificándose para darles una carrera, para darle una carrera a tal elemento. Pues le pido que le haga saber a tal facultativo, o se merece el nombre de facultativo. Creo que no se merece el nombre de facultativo, pues mi padre fue practicante y solo vi en él cariño y ayuda a todos sus pacientes. Le agradecería que después de leer estas líneas pidiera usted informes en la Facultad de Letras, a su decano, a cualquier profesor que estoy segura le mandarán sus informes. Le pido mil perdones por esta carta, pero era mi deber de madre defender a su hija, ya que trabaja para costearse los estudios y siendo un modelo de hija para sus padres. Atentamente le saluda Carmen Muñoz. Mi madre tuvo la picardía de no enviar esta carta al hospital. Estos días le preguntaba, pero no recuerda cómo consiguió la dirección particular del señor Rafael García Requena, pero le escribió a su domicilio y le contestó. La carta también la tengo, la contestación, en la que lamenta que se le informe de ese acontecimiento y se compromete con mi madre en que abrirá una información para saber si hubo alguna responsabilidad en el maltrato recibido. Y yo creo que, o sea, para mí leer esta carta es emocionante y lo hago porque ahí también está reflejada otro aspecto de la historia, y fue el sufrimiento que muchas familias, que muchos padres y madres tuvieron que vivir por las situaciones de represión, de tortura o de muerte que padecieron sus jóvenes hijos y que se merecen, desde mi punto de vista, un gran homenaje. Yo imagino que mis padres lo pasarían fatal, como cualquier padre, pero para ellos sería como si la historia le hubiese golpeado en el mismo año. O sea, yo creo que ellos lo vivieron de una manera especial. O sea, mi padre pensaría en su padre cuando fue sacado del depósito de máquinas de Renfe cuando era ingeniero y se lo llevaron a la comisaría provincial de Granada y de allí al campo de trabajo forzado. Me imagino que mi madre estaría recordándose de cuando era niña, porque mi madre le llevaba la comida a mi abuelo a la cárcel, de cuando fueron a por su padre, y de esa comisaría en el pueblo donde ella oía gritar a los hombres, cuando le llevaba la comida a su padre. Creo que lo tuvieron que vivir de una manera terrible y mi madre nunca se achantó, nunca. Mi madre,
con don Jesús Lestuero y con don José Manuel Pita Andrade se pateó todas las instituciones de Granada para pedir mi libertad y la libertad de Encarna, que la habían detenido conmigo. O sea que también estamos aquí presentes y vivas porque ellas lucharon por nosotras. Muchas gracias, Carmen. No hay ninguna otra intervención. Me parece que tu última intervención cierra este hermoso acto de esta tarde del Ateneo de Granada. Muchas gracias por tu honestidad intelectual y por tu pasión continuada a lo largo de los años. Gracias a cada una y a cada uno de los que esta tarde hemos podido emocionarnos y averiguar más cosas de las que sabíamos sobre esa época de la historia. Hay tanto que aprender para que no vuelva en la actualidad. Y vamos a cerrar el acto. Así es que gracias, Carmen, de nuevo, y aplausos. Ha estado realmente magnífico. Adiós. Muchas gracias a todas y a todos. De verdad que me habéis hecho pasar un rato muy entrañable, porque forma parte de mi compromiso. Ya digo, pues que lo mismo mañana me voy a una asamblea de facultad otra vez. O sea, que no me he despegado, yo no he conseguido romper el cordón umbilical con aquella época. Un abrazo a todos. Gracias, Carmen. Buenas noches a todas.